El valiente Papa Francisco ha desatado una tormenta global desde su lecho de hospital en Roma, donde en 2025 se aferra a la vida con una sorprendente revelación sobre Jesús, una verdad que amenaza con sacudir los mismos cimientos del cristianismo. Mientras el mundo observa su lucha final, una escalofriante pregunta emerge. ¿Podría esta afirmación radical ser la señal del fin de la Iglesia Católica tal como la conocemos? ¿Qué verdad explosiva ha incendiado por igual a fieles y escépticos? ¿Qué descubrimiento podría ser tan impactante que reescriba todo lo que creíamos saber sobre nuestra fe? Ese es el poder de las palabras del Papa Francisco, un mensaje que resuena como un eco del pasado y una advertencia para el futuro. Nos estamos adentrando en un misterio que podría alterar para siempre el curso de la historia cristiana. Entonces, ¿qué dijo exactamente? ¿Por qué lo está revelando ahora? ¿Y qué significa esto para millones de creyentes en todo el mundo? Imagina recibir una verdad tan profunda que cambia por completo tu percepción de la fe. Eso es precisamente lo que representa el último anuncio del Papa Francisco. No se trata de una simple actualización religiosa, sino de un posible punto de inflexión en la historia del cristianismo. ¿Cuál es esta verdad sin precedentes sobre Jesús? ¿Cómo afectará a la Iglesia Católica y a la comunidad cristiana en su conjunto? ¿Podría esta revelación cambiar la estructura misma del cristianismo? Permanece atento mientras desentrañamos el significado de esta impactante declaración. Lo que el Papa Francisco ha revelado sobre Jesús no es solo una noticia, es un giro potencialmente monumental en la historia religiosa moderna. El Papa Francisco siempre ha sido una figura de intriga dentro de la Iglesia Católica, conocido por su postura progresista, su enfoque audaz ante temas controvertidos y su disposición a desafiar las tradiciones establecidas. Ha estado en el centro de intensos debates, pero esta vez, su última revelación sobre Jesús no se parece a nada que haya dicho antes. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha conmocionado al mundo entero. El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio, siempre ha sido un catalizador del cambio. Desde sus humildes comienzos en Buenos Aires hasta convertirse en el primer papa jesuita, su viaje ha sido un testimonio de su dedicación a la justicia social, la humildad y la reforma. Su papado se ha definido por su disposición a entablar diálogos abiertos y enfrentar directamente las cuestiones más difíciles. Es en este contexto de transformación donde su última revelación cobra una importancia aún mayor. Para comprender el impacto de sus declaraciones, primero debemos entender las creencias fundamentales sobre Jesús que han dado forma al cristianismo durante siglos. Las enseñanzas de Jesucristo, registradas en el Nuevo Testamento, son la piedra angular de la fe cristiana. Han sido estudiadas, debatidas y solidificadas a lo largo de milenios, en lo que hoy reconocemos como los principios fundamentales del cristianismo. Sin embargo, cuando surge una nueva perspectiva, especialmente desde la máxima autoridad de la Iglesia Católica, se produce un desafío directo a esas creencias establecidas. A diferencia de sus predecesores, el Papa Francisco ha demostrado una valentía única al cuestionar y reexaminar las doctrinas tradicionales, viéndolas a la luz de una visión más moderna y compasiva. Sus escritos y discursos públicos han enfatizado constantemente la misericordia, la inclusión y la necesidad de que la Iglesia evolucione con los tiempos. Ahora, su última revelación no solo desafía dogmas profundamente arraigados, sino que también abre la puerta a una transformación sin precedentes en la historia de la fe cristiana. El Papa Francisco ha desatado recientemente un importante debate con una nueva perspectiva sobre la misión y el mensaje de Jesús. Durante una reciente homilía, destacó aspectos de la vida de Jesús que a menudo han recibido menos atención, como su enfoque inclusivo y su firme defensa de la justicia social. Según el Papa, enfatizar estos aspectos podría remodelar la manera en que la Iglesia enfrenta los problemas contemporáneos, haciéndola más sensible a los desafíos del mundo actual. Esta revelación tiene profundas implicaciones no solo para los cristianos y la Iglesia Católica a nivel mundial, sino también para cualquiera que reflexione sobre cómo la fe se cruza con la vida moderna. Esto plantea preguntas cruciales. ¿Marca esta visión una nueva era en la historia del cristianismo? ¿Cómo reaccionarán las distintas facciones dentro de la Iglesia? ¿Y qué significa este cambio para el futuro de las prácticas y creencias religiosas? El Papa Francisco ha tenido un viaje extraordinario hasta convertirse en el Papa número 266 de la Iglesia Católica Romana. Criado en una familia modesta, el joven Jorge Mario Bergoglio mostró un gran interés por la orden jesuita desde temprana edad,
embarcándose en un camino de espiritualidad y servicio. Su dedicación a la Iglesia lo llevó a unirse a la Compañía de Jesús en 1958, marcando el inicio de una vida consagrada a la educación y el cuidado pastoral. Tras su ordenación sacerdotal en 1969, Bergoglio ascendió rápidamente en las filas de los jesuitas, desempeñando roles clave como maestro de novicios, profesor y rector de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel. Su liderazgo y visión le valieron reconocimiento, lo que llevó a su nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. Para 1998 ya se había convertido en arzobispo de Buenos Aires, ampliando su influencia y responsabilidades dentro de la Iglesia. En 2001 fue elevado a cardenal por el Papa Juan Pablo II, consolidando aún más su posición en la jerarquía eclesiástica. Conocido por su humildad y su defensa de los marginados, el Papa Francisco ha demostrado a lo largo de su trayectoria un compromiso inquebrantable con la justicia social, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y controversiales dentro de la Iglesia católica. El cardenal Bergoglio fue visto como un reformador que defendió la justicia social e instó a los miembros del clero a adoptar una vida más sencilla y austera. Sus esfuerzos en Argentina sentaron las bases para su elección como papa en 2013, sucediendo al Papa Benedicto XVI. Como Papa Francisco, ha introducido importantes cambios en la Iglesia católica, enfocándose en temas como la misericordia, la humildad y la inclusión de los marginados en la sociedad. Su papado ha estado marcado por un fuerte énfasis en las cuestiones ambientales, ejemplificado en su encíclica Laudato Si, donde hace un llamado a la acción global contra el cambio climático y la protección del planeta. Además, ha abordado activamente la desigualdad económica, abogando por políticas que apoyen a los pobres y marginados. En sus esfuerzos por reformar la burocracia del Vaticano, el Papa Francisco ha buscado hacerla más eficiente y transparente. Su manejo de los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia ha generado tanto elogios como críticas, reflejando el difícil equilibrio entre modernizar la institución y mantener sus doctrinas fundamentales. Francisco es conocido por sus posturas progresistas en diversas cuestiones sociales, lo que a menudo lo ha puesto en desacuerdo con los sectores más conservadores de la Iglesia. Ha abogado por la compasión y la inclusión de la comunidad LGBTQIA+, destacando su célebre frase, ¿quién soy yo para juzgar?, cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales. También ha impulsado el debate sobre el papel de las mujeres en la Iglesia y ha mostrado apertura a discutir la posibilidad de permitir que los sacerdotes se casen, lo que ha provocado importantes debates y resistencia en algunos sectores. Uno de los aspectos más distintivos de su papado ha sido su accesibilidad y conexión con la gente común, rompiendo con protocolos tradicionales y acercándose más a los fieles con un mensaje de esperanza y renovación. El Papa Francisco ha elegido renunciar a muchos de los lujos tradicionales asociados con el papado, optando por vivir en una habitación modesta en la casa de Santa Marta, en lugar del opulento palacio apostólico. Su estilo de vida sencillo refleja su compromiso con la humildad y la cercanía al pueblo, valores que ha enfatizado desde el inicio de su pontificado. Su costumbre de llamar personalmente a las personas que le escriben, así como su presencia activa en redes sociales, lo han convertido en una figura accesible y auténtica en el mundo actual. La influencia del Papa Francisco va mucho más allá de la Iglesia católica. Ha desempeñado un papel clave en la diplomacia internacional, actuando como mediador en conflictos y fomentando el diálogo entre naciones. Un ejemplo notable de su compromiso con la paz y la reconciliación fue su participación en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2014. Además, su énfasis en el diálogo interreligioso ha sido crucial para promover la comprensión y la cooperación entre diferentes tradiciones religiosas. A través de la construcción de relaciones con líderes de distintas confesiones, el Papa Francisco busca fomentar la unidad en un mundo frecuentemente dividido por diferencias religiosas y culturales. Las enseñanzas y creencias sobre Jesucristo son el fundamento del cristianismo. Jesús de Nazaret es considerado el Hijo de Dios y el Mesías esperado, profetizado en el Antiguo Testamento. La doctrina cristiana tradicional sostiene que Jesús nació de la Virgen María, realizó numerosos milagros, fue crucificado, murió y fue sepultado. Sin embargo, el elemento central de la fe cristiana es su resurrección al tercer día, lo que constituye la piedra angular de la creencia en la vida eterna para sus seguidores. La vida y enseñanzas de Jesús están registradas en el Nuevo Testamento
especialmente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos proporcionan relatos detallados de su ministerio, incluyendo sus parábolas, milagros y su sacrificio en la cruz. A lo largo de los siglos, estas historias han sido interpretadas y codificadas en doctrinas y credos que conforman la base del cristianismo. Según los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús nació en Belén, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento sobre el nacimiento del Mesías. Cumpliendo la profecía sobre el lugar de nacimiento del Mesías, Jesús nació en Belén. Sus padres, María y José, viajaron allí debido a un censo ordenado por el gobierno romano. Su nacimiento, humilde pero lleno de significado, estuvo marcado por signos divinos, como la estrella que guió a los sabios de Oriente, quienes llegaron para visitarlo con regalos. Los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores, proclamando paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres. Estos pastores, al visitar al recién nacido, simbolizaron la conexión de Jesús con la gente común. Por otro lado, los sabios o magos de Oriente le ofrecieron oro, incienso y mirra, reconociendo así su naturaleza real y divina. Uno de los pocos relatos de la infancia de Jesús lo describe quedándose atrás en Jerusalén después de la Pascua. Sus padres lo encontraron en el templo, donde estaba interactuando con los maestros religiosos e impresionándolos con su sabiduría. Este evento presagió su futuro papel como líder espiritual. Aproximadamente a los 30 años, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En aquel momento, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz celestial proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de su bautismo, Jesús pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Las tentaciones incluyeron convertir piedras en pan, arrojarse desde el templo para probar la protección de Dios y adorar al diablo a cambio de todos los reinos del mundo. Jesús resistió cada prueba, reafirmando su compromiso con su misión divina y su confianza en la voluntad de Dios. Tras esto, Jesús inició su ministerio público, que duró aproximadamente 3 años. Durante este tiempo, viajó por regiones como Galilea y Judea, predicando sobre el reino de Dios y realizando milagros que consolidaron su papel como el Mesías prometido. Al difundir su mensaje sobre el reino de Dios, Jesús desafió frecuentemente las normas religiosas de su época, enfatizando las verdades espirituales por encima de las prácticas rituales. Jesús realizó numerosos milagros que sirvieron como signos de su autoridad divina y compasión. Entre ellos se incluyen sanar enfermos, dar vista a los ciegos, expulsar demonios, calmar tormentas e incluso resucitar a los muertos. Algunos de sus milagros más notables fueron convertir el agua en vino en una boda en Caná, alimentar a 0 personas con 5 panes y 2 peces, y resucitar a Lázaro de entre los muertos. Sus enseñanzas quedaron plasmadas en discursos memorables, entre ellos el Sermón de la Montaña, una de sus predicaciones más emblemáticas. En este sermón, Jesús presentó las bienaventuranzas, ofreciendo bendiciones a los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos y los perseguidos por la justicia. También enseñó sobre amar a los enemigos, el Padre Nuestro y la importancia de la justicia interior por encima de la simple observancia externa de la religión. Su entrada en Jerusalén marcó el comienzo de los acontecimientos que llevarían a su muerte. Montado en un asno, Jesús cumplió una profecía y fue recibido por multitudes que agitaban ramas de palma y gritaban: «Hosana». Este evento es conmemorado hoy como el Domingo de Ramos. Durante la semana de Pascua, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía. Sin embargo, esa misma noche fue traicionado por Judas Iscariote, arrestado por las autoridades y sometido a juicio. Aunque el gobernador romano Poncio Pilato no encontró culpa en él, sucumbió a la presión del pueblo y lo condenó a la crucifixión. Jesús fue llevado a Gólgota, también llamado el lugar del cráneo, donde fue crucificado, cumpliendo así la profecía de su sacrificio por la humanidad. Los cristianos consideran la muerte de Jesús como el sacrificio supremo por los pecados de la humanidad, ofreciendo redención y reconciliación con Dios. Sus últimas palabras en la cruz, «Padre, perdónalos» y «todo está cumplido», subrayan su misión de perdón y cumplimiento de la profecía mesiánica. Al tercer día, según los evangelios, Jesús resucitó de entre los muertos. Su resurrección es la piedra angular de la fe cristiana, pues representa la victoria sobre el pecado y la muerte. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos otros, brindándoles enseñanzas finales
y encomendándoles la misión de difundir su mensaje por todo el mundo. Tras este período, Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos, prometiendo enviar al Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos. Este evento se celebra como el Día de la Ascensión. La ascensión de Jesús marca su exaltación y el comienzo de su papel como intercesor a la diestra de Dios, con la promesa de que regresará en el futuro. A lo largo de los siglos, pensadores cristianos han profundizado en la naturaleza y el significado de Jesús. Líderes de la Iglesia primitiva, como San Agustín y Atanasio, desarrollaron conceptos fundamentales como la Trinidad y la creencia de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Estas ideas se consolidaron en los concilios ecuménicos como el de Nicea 325 d.C. y el de Calcedonia 450 y 1 d.C., sentando las bases de las creencias cristianas dominantes. Con el paso del tiempo, surgieron diferentes interpretaciones. Durante la Ilustración, los eruditos adoptaron una visión más crítica e histórica de Jesús, enfocándose en su papel como figura histórica y en el contexto sociopolítico de su época. Hoy en día, teólogos modernos continúan explorando el significado de las enseñanzas de Jesús en relación con cuestiones contemporáneas como la justicia social, la teología de la liberación y el diálogo interreligioso, manteniendo vivo el debate sobre su legado y su impacto en el mundo actual. La forma en que la gente entiende y representa a Jesús ha cambiado significativamente a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, Jesús era visto principalmente como un rey poderoso y un juez majestuoso. El arte y la literatura de la época solían retratarlo en papeles grandiosos y autoritarios, reflejando la estructura jerárquica de la Iglesia y la sociedad feudal. Con la llegada del Renacimiento, hubo un cambio hacia una representación más humana y compasiva de Jesús, destacando su sufrimiento y misericordia. Este enfoque fue impulsado por el arte y la filosofía de la época, que enfatizaban la expresión emocional y la conexión personal con lo divino. La Reforma protestante trajo transformaciones aún más profundas, resaltando la fe personal y la autoridad de las Escrituras. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino desafiaron las enseñanzas de la Iglesia establecida, lo que llevó a la aparición de múltiples interpretaciones y prácticas dentro del cristianismo. En la era moderna, la forma en que la gente percibe y representa a Jesús sigue evolucionando, reflejando los cambios culturales y sociales. Durante los siglos XX y XXI, el cine y el arte han retratado a Jesús como una figura revolucionaria y accesible, con un fuerte énfasis en sus mensajes de amor, igualdad y justicia social. Dado que el cristianismo es una fe global con diversas expresiones culturales, la comprensión de Jesús varía ampliamente según el contexto. En el cristianismo africano, Jesús es visto a menudo como un liberador y sanador, resonando con temas de libertad y emancipación. En América Latina, la teología de la liberación lo presenta como un defensor de los pobres y oprimidos, inspirando movimientos sociales y políticos en favor de la justicia. En el cristianismo asiático, especialmente en países como India y China, las tradiciones y filosofías locales han integrado la figura de Jesús, adaptándola a espiritualidades indígenas y sistemas de pensamiento propios. De manera similar, las comunidades indígenas cristianas en todo el mundo han incorporado sus propios símbolos, costumbres y prácticas, ofreciendo perspectivas únicas sobre su vida y enseñanzas. Comprender cómo Jesús ha sido visto a lo largo de la historia nos ayuda a interpretar la reciente revelación del Papa Francisco. Al observar las tradiciones, enseñanzas, eventos clave, perspectivas teológicas y expresiones culturales, obtenemos una visión completa de la evolución de su imagen a lo largo de los siglos. Este contexto nos permite dimensionar el impacto potencial de las nuevas interpretaciones del Papa, que podrían redefinir nuestra comprensión de Jesús y su legado, transformando lo que parecía ser un domingo cualquiera en un momento histórico sin precedentes. En la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco pronunció un discurso que resonará en todo el mundo. Con calma, pero en un tono profundo, habló sobre una nueva comprensión de la misión de Jesús, una visión que desafía creencias arraigadas durante siglos. Según el Papa, esta revelación no pretende socavar las enseñanzas fundamentales de la Iglesia, sino enriquecer y profundizar nuestra comprensión del verdadero mensaje de Jesús. El Papa Francisco enfatizó que la vida y el ministerio de Jesús se basaron en una inclusión radical y en la justicia, señalando que muchas interpretaciones tradicionales han pasado por alto o minimizado estos aspectos esenciales. Destacó pasajes específicos de los Evangelios en los que Jesús se acercó a los marginados,
rompió normas sociales y predicó un mensaje de amor que trascendía fronteras. Esta revelación forma parte de una conversación más amplia dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha abogado constantemente por reexaminar y reinterpretar las enseñanzas cristianas, con el fin de hacerlas más relevantes para la sociedad actual. Su enfoque en la compasión, la misericordia y la inclusión ha sido una de las características más distintivas de su papado. El momento de esta revelación es crucial. El mundo enfrenta desafíos sin precedentes, como la desigualdad social, la injusticia racial, la crisis ambiental y pandemias globales. En este contexto, el mensaje del Papa Francisco sobre el amor, la justicia y la inclusión resuena con fuerza. Las reacciones a su declaración han sido divididas, reflejando la diversidad de perspectivas dentro y fuera de la comunidad católica. Muchos han elogiado su valentía y visión, viendo esta revelación como un paso necesario hacia una iglesia más inclusiva y compasiva. Sin embargo, los sectores más tradicionalistas han expresado preocupación y críticas, considerando su declaración como un alejamiento de la doctrina establecida. Para ellos, cualquier reinterpretación del mensaje de Jesús debe abordarse con cautela, asegurándose de que permanezca fiel a los principios fundamentales de la fe cristiana. El Apocalipsis del Papa Francisco conlleva profundas implicaciones teológicas, invitando a los creyentes a revisar aspectos centrales de la vida y enseñanzas de Jesús. Al enfatizar la inclusión radical y la justicia social, el Papa nos desafía a ver a Jesús no solo como un Salvador, sino también como una figura revolucionaria que buscó transformar la sociedad. Esta nueva perspectiva podría remodelar la manera en que la Iglesia se relaciona con la sociedad contemporánea, inspirando una participación más activa en los movimientos teológicos por la justicia social. Los académicos ahora enfrentan la tarea de explorar más a fondo estas implicaciones e integrarlas en el marco más amplio de la teología cristiana. Aunque el Papa Francisco no ha pedido un cambio formal en la doctrina, su revelación podría influir en futuros desarrollos teológicos dentro de la Iglesia, abriendo la puerta a un diálogo continuo sobre cómo la comunidad cristiana puede encarnar mejor los valores que Jesús predicó. Este cambio podría reflejarse en nuevas prácticas pastorales, expresiones litúrgicas y programas educativos. Por ejemplo, las enseñanzas de la Iglesia podrían poner un mayor énfasis en la justicia social, impulsando a las parroquias a involucrarse más en actividades de servicio comunitario que aborden temas como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Asimismo, la educación religiosa podría integrar estos temas en su enseñanza, preparando a las futuras generaciones de cristianos para vivir de acuerdo con los valores de inclusión, equidad y compasión. La comunidad académica ya ha comenzado a responder al llamado del Papa Francisco. Teólogos, biblistas y estudiosos del cristianismo están examinando sus declaraciones, revisando los evangelios con una nueva mirada para descubrir capas más profundas en las enseñanzas de Jesús que pudieron haber sido pasadas por alto. Las interpretaciones de estos eruditos jugarán un papel crucial en la configuración del discurso futuro dentro de la Iglesia, proporcionando análisis reflexivos y bien fundamentados que podrían marcar el rumbo de una nueva era en la fe cristiana. Los académicos pueden desempeñar un papel fundamental en ayudar a la Iglesia a navegar las complejidades de integrar nuevos conocimientos dentro de su marco tradicional. Esto garantiza que cualquier desarrollo se mantenga fiel a la esencia de la fe cristiana, preservando su legado mientras se adapta a las realidades del mundo moderno. La respuesta de la comunidad católica a la revelación del Papa Francisco ha sido variada, reflejando la diversidad de pensamiento dentro de la Iglesia. Muchos católicos han acogido con entusiasmo su énfasis en la inclusión y la justicia social, viéndolo como una continuación de sus esfuerzos por hacer que la Iglesia sea más abierta y receptiva a los problemas actuales. En regiones donde predominan la desigualdad social y la injusticia, el llamado del Papa a la inclusión ha resonado profundamente, reafirmando las luchas de muchas comunidades y ofreciendo un respaldo significativo por parte de la máxima autoridad de la Iglesia. Sin embargo, no todos han reaccionado positivamente. Algunos católicos conservadores han mostrado cautela ante las declaraciones del Papa, expresando su preocupación de que su reinterpretación de las enseñanzas de Jesús pueda generar confusión e incertidumbre sobre la doctrina de la Iglesia. Estos críticos creen que, si bien la Iglesia debe abordar los problemas actuales, también debe mantenerse fiel a sus principios tradicionales. Temen que un cambio demasiado radical
pueda debilitar la unidad y estabilidad de la Iglesia. Los medios de comunicación han jugado un papel clave en la difusión del impacto de la revelación del Papa Francisco. Medios de todo el mundo han cubrido ampliamente sus declaraciones, destacando su potencial para provocar cambios significativos en la Iglesia Católica. Periódicos, cadenas de televisión y plataformas digitales han dado espacio a debates y análisis sobre lo que significa el mensaje del Papa. Expertos de diversos campos han ofrecido su perspectiva sobre cómo esto podría afectar no solo a la Iglesia, sino también a cuestiones religiosas y sociales más amplias. En redes sociales, el tema ha generado un enorme revuelo, con hashtags relacionados con la revelación del Papa volviéndose tendencia global. Usuarios de todo el mundo han compartido sus pensamientos, uniendo a personas de diferentes orígenes en una conversación global sobre el futuro de la Iglesia. Líderes dentro y fuera de la Iglesia Católica también han respondido a la revelación del Papa Francisco. Muchos han elogiado su valentía y visión, viendo sus palabras como un paso crucial hacia una Iglesia más inclusiva y comprometida con la justicia social. Figuras religiosas de diversas tradiciones han reconocido el impacto de su mensaje, abriendo la puerta a nuevos diálogos interreligiosos sobre la evolución de la fe en el mundo moderno. Los grupos cristianos esperan que esta revelación genere reflexiones similares dentro de sus propias comunidades. Sin embargo, algunos líderes han mostrado cautela, preocupados de que estos cambios puedan causar confusión y división doctrinal. Subrayan la importancia de una discusión reflexiva y profunda, mientras la Iglesia explora estas nuevas perspectivas. La comunidad académica ha reaccionado con una amplia gama de opiniones y análisis ante la revelación del Papa Francisco. Teólogos y estudiosos están examinando los fundamentos históricos y bíblicos de sus declaraciones, participando en debates rigurosos sobre sus implicaciones teológicas y cómo podrían influir en el futuro de la Iglesia. Algunos expertos consideran que las palabras del Papa representan una progresión natural en la teología cristiana, ofreciendo una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús en el contexto actual. Creen que esta perspectiva podría enriquecer la tradición de la Iglesia y dar lugar a transformaciones significativas. Por otro lado, algunos académicos instan a la prudencia, sugiriendo que se debe examinar con detenimiento la evidencia teológica y doctrinal antes de adoptar nuevas interpretaciones. Los católicos de todo el mundo han compartido sus pensamientos sobre la revelación del Papa Francisco. Muchos admiran su valentía al abordar temas difíciles, destacando su enfoque en la inclusión y la justicia social como una señal de compasión y relevancia en la Iglesia moderna. En comunidades locales, los fieles se han reunido para discutir el impacto de sus palabras en sus propias creencias y prácticas religiosas. Estas conversaciones reflejan una amplia diversidad de opiniones. Algunos acogen con entusiasmo el mensaje del Papa, mientras que otros lo abordan con cautela. Las diversas reacciones sugieren que la influencia de su revelación se extenderá en el tiempo, dando forma a un debate continuo dentro de la Iglesia y más allá. El impacto de esta revelación dependerá de cómo la Iglesia y sus miembros logren integrar estos nuevos conocimientos en su marco tradicional. Incorporar el énfasis del Papa en la inclusión y la justicia social dentro de las enseñanzas y prácticas eclesiásticas podría traer cambios significativos y positivos, dando lugar a nuevos programas pastorales, iniciativas educativas y esfuerzos de extensión comunitaria. Sin embargo, la Iglesia también debe abordar las preocupaciones sobre una posible confusión o división doctrinal. A través de un diálogo abierto y transparente, puede buscar un equilibrio entre la tradición y las nuevas perspectivas, asegurando que los cambios no comprometan los principios fundamentales de la fe cristiana. La revelación del Papa Francisco ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Mientras que muchos aprecian su énfasis en la inclusión y la justicia social, otros expresan preocupación sobre su impacto en la doctrina y la unidad de la Iglesia. Para avanzar, es fundamental que la Iglesia participe en un diálogo profundo y una reflexión significativa, garantizando que cualquier desarrollo permanezca fiel a las enseñanzas de Jesús. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha enfrentado momentos cruciales en los que nuevas interpretaciones o revelaciones han desafiado las creencias tradicionales. Un claro ejemplo de esto es el Concilio Vaticano II, 1960 y 2965, que introdujo reformas radicales, promoviendo una mayor interacción con el mundo moderno y fomentando la unidad entre las iglesias cristianas. Este concilio generó tanto entusiasmo como resistencia, una situación similar a la reacción actual
ante las declaraciones del Papa Francisco. Su revelación también recuerda otros momentos históricos de transformación, como la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. Aunque esta reforma provocó una profunda división dentro del cristianismo, también llevó a la Iglesia Católica a reevaluar sus prácticas, impulsando importantes reformas internas. Al igual que en el pasado, la Iglesia enfrenta un nuevo desafío, y la manera en que responda determinará el futuro de su identidad y su papel en la sociedad contemporánea. De manera similar a la Reforma Protestante, el énfasis del Papa Francisco en la inclusión y la justicia social desafía a la Iglesia a adaptarse a las realidades modernas, equilibrando sus doctrinas tradicionales con nuevas ideas. Otro paralelo histórico es la Revolución Copernicana, que obligó a la Iglesia a reconciliar nuevos conocimientos científicos con sus enseñanzas tradicionales. A lo largo de la historia, la capacidad de la Iglesia para integrar nuevas revelaciones ha sido clave para su resiliencia y relevancia. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II revitalizó la Iglesia al actualizar prácticas y fomentar un mayor compromiso con los problemas contemporáneos. Del mismo modo, la Reforma Protestante llevó a la Iglesia a reafirmar sus doctrinas y emprender importantes reformas internas. Cada período de reflexión y adaptación ha permitido a la Iglesia abordar los cambios sociales de manera más efectiva. La revelación del Papa Francisco representa tanto un desafío como una oportunidad. Por un lado, es crucial abordar las preocupaciones sobre una posible confusión doctrinal, asegurando que cualquier reinterpretación permanezca fiel al núcleo de las enseñanzas cristianas. Por otro lado, esta revelación ofrece la oportunidad de fortalecer la inclusión y la capacidad de la Iglesia para responder a las necesidades de la sociedad contemporánea. Al enfatizar la justicia social y la compasión, la Iglesia puede defender de manera más efectiva a los marginados y oprimidos, alineándose con el mensaje original de Jesús. El impacto duradero de la revelación del Papa Francisco dependerá de cómo la Iglesia maneje esta fase de reflexión y adaptación. Si logra integrar con éxito estos conocimientos en sus enseñanzas y prácticas, podría fomentar una comunidad de fe más dinámica y comprometida. Este enfoque también podría atraer nuevos seguidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes, quienes muestran un mayor interés en la justicia social y la inclusión. Además, un énfasis renovado en la inclusión podría promover la unidad entre diferentes denominaciones cristianas, centrando la atención en objetivos compartidos como la lucha por la justicia y la equidad. A pesar de los desafíos, la historia demuestra que las revelaciones y reformas significativas pueden generar cambios profundamente positivos. La capacidad de la Iglesia para adoptar nuevos conocimientos mientras permanece arraigada en sus principios fundamentales ha sido clave para su resistencia y continuidad a lo largo del tiempo. La revelación del Papa Francisco invita a la Iglesia a reflexionar, dialogar y renovarse, extrayendo lecciones de experiencias pasadas. El diálogo abierto, que permite abordar inquietudes y encontrar puntos en común, es fundamental para avanzar. Este enfoque garantiza que la Iglesia continúe siendo un faro de esperanza y compasión en un mundo cada vez más complejo. Así como en otros momentos clave de la historia católica, la revelación del Papa Francisco es un acontecimiento sin precedentes. Estos tiempos de transformación suelen traer consigo renovaciones significativas. A través del estudio de ejemplos históricos, la Iglesia puede navegar esta nueva revelación, equilibrando sabiamente la continuidad con la adaptación. El mensaje del Papa Francisco ofrece la oportunidad de abrazar un enfoque más inclusivo y centrado en la justicia, permaneciendo fiel a las enseñanzas transformadoras de Jesús. Este proceso de reflexión y renovación puede fortalecer la comunidad de fe, preparándola para enfrentar los desafíos del mundo moderno. La revelación del Papa también impulsa a los creyentes a una reflexión profunda, tanto personal como colectiva, sobre el verdadero significado de la crucifixión de Jesús. Más allá de su dimensión espiritual, este acontecimiento invita a considerar aspectos éticos y morales, conectando su sacrificio con las realidades de la vida cotidiana. Esta perspectiva permite combinar la tradición con la relevancia contemporánea. Al analizar la crucifixión desde una lente sociopolítica, los creyentes pueden obtener una comprensión más profunda de la misión de Jesús, entendiendo su mensaje como un llamado a la justicia y la transformación social. Este enfoque demanda una fe que no sea solo contemplativa, sino que también inspire activamente a los cristianos a luchar por un mundo más justo y compasivo. A medida que exploramos las reacciones ante las declaraciones del Papa Francisco, debemos mantenernos abiertos a los conocimientos que éstas generan.
Reflexionar sobre estas ideas puede enriquecer nuestra fe, reforzando nuestro compromiso con la justicia, la compasión y la solidaridad, siempre guiados por las enseñanzas transformadoras de Jesús. La respuesta del público y los medios de comunicación a la revelación del Papa sobre el sacrificio de Jesús ha sido tan diversa y apasionada como la propia historia de la Iglesia. La revelación del Papa Francisco ha generado una reacción diversa y apasionada, con respuestas que van desde la admiración hasta el escepticismo. Eruditos religiosos, teólogos y creyentes comunes han expresado sus opiniones de diferentes maneras, reflejando la complejidad y sensibilidad del tema. La cobertura mediática ha sido extensa, con titulares que resaltan la naturaleza provocadora de las palabras del Papa. Tanto medios religiosos como seculares han analizado sus declaraciones, explorando su significado histórico y teológico. Algunas fuentes han elogiado al Papa Francisco por su valentía, aplaudiendo su esfuerzo por cuestionar las interpretaciones tradicionales y abrir un diálogo renovador. Otros, sin embargo, lo han criticado, advirtiendo que sus palabras podrían generar confusión doctrinal dentro de la Iglesia. La manera en que los medios han descrito la revelación refleja la diversidad de reacciones públicas, que oscila entre la admiración y la preocupación. Los líderes religiosos y teólogos han compartido perspectivas variadas. Algunos apoyan plenamente el reexamen de la crucifixión de Jesús desde una perspectiva histórica y sociopolítica, mientras que otros expresan preocupación por una posible desviación de su significado divino. Quienes respaldan la postura del Papa argumentan que comprender el contexto histórico puede enriquecer la fe y ayudar a que las enseñanzas de Jesús sean más relevantes en la actualidad. En contraste, los críticos enfatizan la importancia de preservar el misterio central del sacrificio de Jesús, asegurando que el mensaje espiritual no se vea eclipsado por interpretaciones sociopolíticas. Las plataformas de redes sociales han estado llenas de debates sobre la revelación del Papa, con hashtags en tendencia y una oleada de publicaciones de usuarios de todo el mundo. La conversación en línea refleja una comunidad global en plena discusión, donde los partidarios del Papa destacan el valor de reexaminar los eventos históricos con una perspectiva moderna, mientras que los críticos cuestionan el impacto teológico de estas declaraciones. El mundo académico también ha respondido con un aumento en artículos y debates dentro de revistas especializadas y foros teológicos. Los expertos han abordado la precisión histórica, las implicaciones teológicas y las posibles consecuencias de la revelación. Algunos estudiosos consideran que esta visión aporta un valor significativo a la teología contemporánea, al integrar dimensiones sociopolíticas con la comprensión espiritual. Sin embargo, otros advierten sobre el riesgo de priorizar factores históricos y políticos sobre las verdades fundamentales de la fe cristiana. Entre el público en general, la reacción ha sido igualmente variada. Muchos creyentes encuentran inspirador el mensaje del Papa, sintiéndose impulsados a reflexionar más profundamente sobre su fe y sobre las cuestiones sociales del mundo moderno. Para ellos, la valentía del Papa, al abordar temas complejos, representa una iglesia más abierta y comprometida con la justicia. No obstante, otros se sienten incómodos con un alejamiento de las creencias tradicionales, resaltando la tensión entre el análisis histórico y la convicción espiritual. La respuesta del público y de los medios de comunicación a la revelación del Papa Francisco sobre el sacrificio de Jesús subraya tanto su significado como su sensibilidad. Ha provocado un debate generalizado, llevando a una nueva mirada a la crucifixión en el contexto de las preocupaciones contemporáneas sobre la justicia, la compasión y la comprensión histórica. A medida que la discusión continúa, la Iglesia enfrenta un desafío crucial: encontrar el equilibrio entre mantenerse fiel a su doctrina y adaptarse a las necesidades de un mundo en constante evolución.